acordamos la semana pasada que íbamos a hacer hoy la aplicación a uno de tantos tipos de contenidos que vimos la semana pasada. Entonces hoy vamos a empezar con un contexto. Ay, Lina, ¿me puedes, por favor? No me deja compartir la pantalla. Sí, profe, Vamos a ya. empezar con la teorización, pues más bien es un ejercicio un poco teórico del acercamiento pues a una infografía. Recuerden que una infografía pues es uno de los contenidos que más se utilizan en el marketing digital y también pues en la parte de creación de contenidos cuando estamos pues en el campo educativo. Entonces vamos a empezar por aquí. Voy a apagar esta cámara. Entonces podemos decir que la infografía es una representación. La agenda pues del día de hoy, ustedes tenían pues una lectura pendiente que es la parte de los tips para la creación de contenidos, que nos acerca pues como a diferentes contenidos, a lo sonoro, también a las imágenes, a los recursos gráficos y también audiovisuales que hay dentro del campo, que hicimos pues un acercamiento más bien teórico la semana pasada. Y hoy la idea es hacer un acercamiento al contenido comunicativo de la infografía aplicada pues a los proyectos que ustedes han venido desarrollando. Y por último, pues la idea, vamos a ver si nos da el tiempo, de que logremos publicarlo en un espacio que se conoce como un Padlet, que es como un muro digital, que al finalizar pues también se los voy a compartir porque nos permite también generar otras estrategias didácticas o del marketing con estudiantes o con otros, digamos, con otros públicos. Entonces al finalizar también les voy a mostrar esta otra herramienta. Y vamos a hacer el ejercicio de creación de contenidos de una infografía en una herramienta libre que se llama Pick2Chart, que dentro, digamos, de esa gama de aplicaciones web, pues hay otras, entonces se las voy a recomendar también. Vamos a hacer pues como el ejercicio práctico, reconociendo pues como cuáles son las potencialidades de la infografía. Entonces podemos decir pues que un contenido comunicativo es aquel que tiene una intención comunicativa, que tiene un público al cual se dirige, que es aplicable, estas dos condiciones son aplicables tanto pues al campo formativo, cuando estamos generando materiales educativos para, digamos, nuestros estudiantes, o también cuando queremos generar piezas de difusión, en este caso, digamos, para difundir el proyecto, como vimos la semana pasada, la infografía es uno de los recursos en este momento más utilizados en el marketing digital para comunicar ideas, proyectos, procesos, infinidad pues de temáticas. Desde la parte pues como etimológica podemos decir que una infografía es una representación textual y gráfica donde predomina más la imagen. Lo que veíamos la semana pasada, uno digamos de los consejos implícitos cuando estamos haciendo creación de contenidos para lo comunicativo o para lo educativo es tratar de simplificar, y por eso algunas de las ideas que ustedes tenían para el día de hoy era tratar de simplificar toda esa información que han venido pues como desarrollando. ¿Qué propicia una infografía? Pues propicia tener diferentes jerarquías de información, tener la comprensión de ideas, temas o conceptos y jerarquizar, que fue también alguna de las características que vimos la semana pasada. Jerarquizar y empezar a generar como niveles de comunicación para que el usuario, sea estudiante, o sea, pues si estamos en el ejercicio comunicativo, el usuario puede entender, digamos, la parte de los niveles de navegación, niveles de lectura y la jerarquía pues de la información. Entonces eso también nos permite que ahorita pues cuando hagamos el ejercicio práctico también les voy a dar como algunos tips ya de la parte de cómo nosotros navegamos en internet, cómo leemos, qué tipo de lecturas tenemos, que son consejos que nos vienen más desde el campo del diseño. Entonces la infografía nos permite, en resumidas cuentas, presentar una información más visual que nos puede aclarar temáticas, cronologías de acontecimientos, líneas bibliográficas, casos policiales, biográficas también, hechos históricos, descubrimientos, accidentes, y de forma clara y concisa nos permite graficar una situación, tema o un concepto a través de la jerarquización del contenido y predomina más la síntesis. Muchas veces, digamos que algunas de las características para nosotros contar, que veíamos la semana pasada, para contar mucha información, porque también es muchas veces necesario, bueno, yo como cuento toda esta temática, entonces podemos hacer uso de esas características como la hipertextualidad que vimos la semana pasada. Entonces, desde la parte de las infografías, vemos que hay infografías
tipo mapa, que son estas que nos muestran, digamos, y que tiene sus orígenes también en los medios tradicionales, en el periódico, ¿cierto? Uno cuando estaba, pues cuando era tan común la prensa, uno siempre se iba a la parte económica y ahí, digamos, es que tiene, digamos, los orígenes, las partes de la infografía, que es representación visual de una información. Entonces, de forma clara, hay unos elementos concisos que nosotros podemos utilizar, como les digo, tanto en el campo educativo como en el marketing. ¿Y cuáles son, digamos, esas características o elementos propios de una infografía? Pues primero, el nivel de jerarquía. Recuerden que una de las características innatas de los contenidos educativos o de los contenidos para difusión en medios digitales es la jerarquización de la información y la fragmentación. Entonces, lo primero, pues obviamente tener un titular. Normalmente, si es para el campo comunicativo del marketing, pues tratar que sea más emocional, que tratemos de conectar a nuestros usuarios con la intencionalidad comunicativa que tiene en este caso nuestro proyecto. Entonces, digamos que el primer gran elemento es el titular, que también nos va a marcar la jerarquía. Siempre hay un cuerpo o imagen, ¿cierto? Recuerden que uno de los elementos que predomina más en la infografía son los niveles de navegación, porque muchas veces los niveles de navegación y los componentes, que son más gráficas, porque muchas veces lo tendemos a confundir con el póster. El póster tiene una representación mucho más textual que gráfica. Digamos que la gran diferencia entre una infografía y un póster es que un póster tiene mucha más información textual y una infografía tiene diferente jerarquización de la información, como vemos acá. Entonces, el cuerpo o imagen, normalmente, que son estos pues, que estamos aquí, resaltados, son las imágenes, gráficos, texturas que componen y que normalmente ocupan mayor tamaño en la diagramación de nuestros elementos. Entonces, aquí podemos utilizar elementos concisos, símbolos, iconos que nos permita también comunicar la información. Recuerden que aquí es muy importante utilizar los recursos gráficos en función del mensaje comunicativo. Cómo esos mensajes comunicativos, gráficos, visuales nos van a aportar a la significación de lo que queremos comunicar. Otro de los elementos claves, es el texto, ¿cierto? Entonces, normalmente es tratar de poner como palabras claves, o lo que se conoce también en marketing digital como metadatos, es decir, no saturar mucho la información con información textual, tratar de ser lo más claro posible, pero a través de imágenes. O también otra de las estrategias que podemos utilizar cuando estamos haciendo infográficos es apelar a las palabras claves, es decir, aquellos conceptos claves que nos van a aterrizar al usuario o al estudiante dentro de la temática que le queremos presentar. Hay algo pues clave que siempre es necesario que esté, que son las fuentes, tanto del autor, pues en este caso ustedes como creadores de sus proyectos, o también cuando retomamos material, como veíamos la semana pasada, por esto los derechos de autor. Entonces siempre es importante también acostumbrarnos a poner el autor de los materiales que hacemos y también colocar las referencias o los créditos. Digamos, yo voy a hacer, no sé, una infografía del proceso de creación de proyectos transmedia en el campo educativo. Voy a retomar algún autor. Digamos que va a retomar Scolari, Jenkins, entonces Noemi Lugo. Entonces la idea es también, aparte de los créditos, recuerden que algunas, digamos, de las recomendaciones que también nos dice, es referenciar la fuente. Normalmente la barra de créditos pone la fuente donde tomamos la información, entonces yo puedo hacer una adaptación, digamos, del modelo educativo o del modelo aplicado a tal modelo didáctico, estrategia didáctica o pedagógica, y siempre tratar de poner las fuentes en la parte de abajo, que retomamos muchos conceptos de muchos autores. Entonces tratar de poner un tipo de letra mucho más pequeño, que por ahí la recomendación ahorita cuando nosotros estemos diseñando contenidos educativos o contenidos para medios digitales, la recomendación es utilizar una tipografía de 14 puntos.
Esto dependiendo del tipo de letra que nosotros vamos a utilizar. Entonces la recomendación sería poner las fuentes, obviamente dependiendo si estamos referenciando en APA, Vancouver o en IEEE, que eso depende más del área del saber de las que estamos inmersos cada uno. Tratarla de ponerla en la parte de abajo, así sea en un tamaño pequeño, 7, 8 puntos, también para dar, digamos, esos créditos y también que si otra persona va a reutilizar ese material en un proyecto o en su proceso de aprendizaje o de enseñanza, pues lo puede utilizar dándole los créditos y también haciendo la referencia correspondiente de donde tomamos la información. Entonces, este es uno de los ejemplos de un infográfico de un curso que hemos hecho que se llama Habilidades pues, en la extensión rural. Acá vemos otro ejemplo, entonces el titular, las infografías pueden ser tanto en lo vertical como en lo horizontal. ¿Cómo debemos jugar si lo necesitamos vertical o lo debemos en la horizontal? Debemos tener cuidado que el contenido o la orientación vertical, como es este caso, nos va a desprender la información muy hacia lo largo. Entonces, si nuestra información, necesitamos información, digamos, mucho más larga, contar conceptos mucho más densos, pues sería lo ideal trabajar en la horizontal, porque el modelo horizontal, pues como viene así la parte de slide de la diapositiva, nos permiten ocupar mayor espacio y jugar y distribuir más los elementos. Entonces aquí vemos otro ejemplo, el titular, la parte del cuerpo, la imagen. Recuerden que siempre aquí es muy importante que la imagen le aporte al mensaje textual y normalmente predomina más la imagen que la información textual. Aquí pues los diferentes niveles de información. Entonces uno, recuerden que también algunos de esos conceptos prácticos cuando estemos diseñando contenidos es darle la información al usuario como el paso a paso. Entonces, por ejemplo, uno donde yo quiero que, digamos, mi estudiante o mi usuario sea lo primero que lea. También porque nosotros, los seres humanos, pues leemos y más aquí tenemos una lectura en Z. ¿Qué quiere decir eso? Que los elementos que están en la parte superior y más en medios digitales que nosotros escaneamos. Entonces, los elementos que estén en esta franja van a ser mucho más visibles que esta parte. Y nosotros hacemos este barrido, el barrido en Z, cuando estamos, digamos, escaneando información en Internet. Entonces también hay que tener cuidado en el momento de diseñar. Siempre, o de disponer más bien la información, siempre tratar de decir, y lo que vemos la semana pasada, aquello de la famosa pirámide invertida. Tratar de decir lo más importante en las primeras 3 líneas, por eso también de captar la atención pues, de nuestros usuarios. Entonces, al yo tener diagramación en Z, siempre los elementos que están superiores van a ser más fáciles de reconocer, al igual que los que están en la franja inferior. No es gratuito que, por ejemplo, cuando ustedes vean un afiche, casi todas las partes de marca o de branding de las instituciones están en la parte inferior. Y más que todo en la parte inferior y en derecha, porque ahí es donde descansa el logo. Entonces hay que tener en cuenta también que la distribución de la información nos va a permitir que la asimilación de conceptos o que una persona se entienda claramente la información que queremos disponer. Aquí pues está la parte de los autores y la parte de los créditos y corresponde, como hablábamos ahora, de unas referencias o si hace parte de algún programa o si tomamos también material de alguna página para nosotros reutilizar. Entonces es importante siempre tratar de otorgar toda la información de la cual nosotros vamos a utilizar en nuestros contenidos. Este pues es otro. Está la parte del titular, la parte del cuerpo, que miren que no es necesario que estén todos en la misma, digamos, en el mismo espacio. Esto depende de la distribución y sobre todo de la cantidad de información que yo quiero comunicar. Y también recuerden que hay como unos tips, que algunos de esos tips es fragmentar la información, jerarquizarla, distribuirla y también hacer uso de contenidos hipertextuales, que por ejemplo ahorita la herramienta que vamos a ver nos permiten de ver otras herramientas como pues otros contenidos como de YouTube. Es importante pues reconocer que cuando utilicemos características hipertextuales o interactivas, si las utilicemos, o sea, debemos tener conexión para poder, y nuestros usuarios deben tener conexión pues para poder que funcione. Aquí sería pues una parte de los textos
que apoyan también a ese contenido visual y toda la parte pues de fuentes y créditos. Y aquí pues ya la idea es como que ustedes puedan ahí en 5 minuticos, en 3 minuticos, solitos puedan identificar cuáles son esos conceptos que componen la infografía. Recuerden el titular, la imagen, el cuerpo y los textos y los créditos. Ahí en 2 minuticos. Aquí lo importante es reconocer cómo la parte, digamos, de las imágenes, las ilustraciones y los gráficos aportan a la parte comunicativa de las ideas que queremos representar o la información que queremos comunicar. Bueno. Recomendaciones para crear una infografía, pues primero es tener claridad de lo que queremos comunicar, buscar referentes o fuentes de inspiración. ¿Cómo buscamos referentes o fuentes de inspiración? Lo que mirábamos la clase pasada, que alguno de esos fuentes o referentes pues, puede ser Pictoline, que me imagino pues que lo conocen, o si no ahorita pues se las muestro. Pinterest también, que nos permite como empezar a buscar esas ideas para nosotros comunicar, que muchas veces nos dificultan. Y ahorita también cuando cuando miremos la herramienta, vamos a ver que hay algunas plantillas que vienen predeterminadas, que si yo no soy, digamos, o no tengo mucha facilidad pues para el diseño, puedo empezar a utilizar. Entonces, algunas de las recomendaciones para crear una infografía, pues es leer, jerarquizar la información. Recuerden que aquí el secreto es sintetizar y jerarquizar la información, que son lo que diferencia una infografía de un póster y de una presentación o de una iCard, que recuerden que el término iCard es más una imagen que tiene una frase clara, corta, sencilla. Entonces, buscar referentes o fuentes de inspiración, segmentar el contenido sin perder el sentido comunicativo, jerarquizar la información, siempre realizar un sketch, que recuerden que el sketch es como el borrador del contenido. Yo cómo voy a hacer la información, dónde va a estar mi titular, qué información gráfica. Cuando hablo de gráfico, pues puede ser imágenes, iconos, nos pueden utilizar o podemos utilizar en nuestra información. Entonces, siempre realizar un sketch de estos 4 elementos, que recuerden que es el titular, la información o el cuerpo, la parte textual, la parte de los derechos de autor y también de las referencias, pues, o de los derechos de autor, es poner pues el autor, y la parte de las referencias que tiene que decir con estos insumos que nosotros retomamos, si son teóricos, o también muchas veces se acostumbra a poner, digamos, si tomamos fotografías con el licenciamiento Creative Commons o recursos gráficos, también pues la recomendación. Recuerden que no es, digamos, una directriz que haya, pero sí hay unas recomendaciones, por eso las buenas prácticas y las etiquetas en los ambientes digitales. Identificar los tipos de gráficos. Dentro del campo, digamos, del diseño, hay 2 tipos dentro de la gran clasificación. Uno son toda la parte de gráficos, que tiene que ver como del mundo del dibujo, de las ilustraciones, de las iconografías, y otra parte que se llama más de la mapa de bits, de los gráficos. Término técnico serían vectores, que tienen que ver con esta parte como de dibujos que uno llamaba pues en el colegio, dibujos, gráficos, iconografías, ilustraciones. Y hay otro que se conoce desde el ámbito técnico como los mapas de bits o las imágenes, que son estas compuestas pues por píxeles. Una de las tantas herramientas para yo crear, pues es muy conocida, se las voy igual pues yo les voy a compartir la presentación pues por medio de la compañera Lina, pero estas se las quiero compartir por acá, por el chat. O ahorita se las paso más bien para no dejar de compartir. Una de las tantas herramientas que vamos a ver, pues en este encuentro solo vamos a ver Pictochart, pero esta Canva nos permite hacer, lo interesante de estas herramientas como Canva, Designer, que también la tengo acá, es que las interfaces son muy parecidas. Las interfaces son muy parecidas, entonces, ¿qué quiere decir? Que casi toda la forma de navegación es la misma, cómo yo adecuo los elementos, y también lo interesante es que no solo me permiten hacer una infografía, sino que yo puedo hacer póster, puedo hacer presentaciones, puedo hacer iCard, puedo hacer, digamos, una serie de contenidos. Y aquí la otra que les iba a presentar
es otras, entonces esta parte nos permite hacer toda la parte de compartir, digamos, información gráfica que no necesariamente sea, eh, infografía, sino que también nos permite hacer otro tipo de piezas como afiches, presentaciones y también informes. Digamos, en el caso pues que queramos hacer informes o presentaciones de forma gráfica, entonces nos va a facilitar mucho la parte de la creación. Aquí les voy a volver a compartir. Ahí ya les compartí Excel y Canva y Designer, que es otra también que es muy interesante. Bueno, y otra de las potencialidades que tiene es que, por ejemplo, no sé, si ustedes en algún momento quisieran utilizar estas herramientas, no sé, del marketing digital, de social media, también ellos nos permiten hacer ese tipo de informes. Entonces ahí les compartí por el chat las herramientas y vamos a hacer una aplicación del ejercicio a Pictochart, que es una pues, de las herramientas más comunes o utilizadas para crear contenidos pues, infográficos, pero ya vamos a ver pues, que nos permite hacer diferentes tipos de contenido. Entonces, Pictochart, pues Pictochart es una aplicación más que todo online, nos permite tener contenidos online, pero también descargarlos, obviamente con ciertas condiciones. Algunas de esas condiciones es, él trae por defecto la marca pues, de agua, pero no es tan invasiva como otro tipo de herramientas. Entonces, como yo me logueo, aquí pues, voy a hacer más como el acercamiento a la herramienta. Sería interesante que ustedes empiecen con la información que trajeron para este ejercicio, pues que logremos aterrizar como esa estructura general de lo que quieren contar, pues porque la idea también es como tener una pequeña infografía de los proyectos que ustedes están trabajando. Entonces, en la parte superior, pues obviamente sería ingresar al navegador, diligenciar Pictochart, sería iniciar, pues, o loguearnos. Normalmente yo me logueo, pues, con la cuenta de Google, que me parece mucho más fácil. Por eso también de uno acordarse de las contraseñas y las claves. Aquí me voy a conectar con el correo institucional. Automáticamente él me va a preguntar, esto es como si desde el inicio, me va a preguntar que a qué pertenezco, que a qué departamento pertenezco. Entonces pues yo le puedo decir que comunicación, de cuánto es la empresa a la que pertenezco. Él me está preguntando que para qué. Entonces digamos que para reconocer información. Y lo que yo les decía, que todas las interfaces, si pudiéramos, digamos, tener tiempo, pudiéramos tener más tiempo, podríamos reconocer que todas las interfaces, toda esta parte de interfaz o formas de navegación, todas son igualitas. Entonces también esa es la fortaleza, que al yo conocer esta, pues ya puedo hacer la aplicación en las otras herramientas que les acabé de compartir. Esta es toda la interfaz gráfica del usuario, es decir, cómo yo puedo hacer un infográfico, una presentación. Entonces aquí interesante es, como yo les comentaba ahora, yo no solo con esta herramienta puedo hacer un infográfico, también puedo hacer una presentación, puedo hacer un póster, puedo hacer reportes de social media, puedo hacer flyers, que el flyer es como el famoso volante que le entregaban a uno pues por ahí cuando estaba en un centro comercial. Toda la parte de social media, que el perfil, que el encabezado de mi red social. Entonces aquí también lo puedo hacer, o puedo hacer piezas solas con un tamaño, digamos, predeterminado. Cuando yo les digo piezas solas, son contenidos con cierto tamaño, que aquí pues yo puedo empezar a conocer tamaño carta, A5, A4, que son tamaños que vienen de los medios tradicionales, como las revistas, que nos permiten que es un A4, que es un legal, que es una carta. Normalmente, pues nosotros estamos más familiarizados con la carta o con el A4, que es un poquito más grande de la carta, o con el oficio. Y aquí también, interesante de esto es que yo no me tengo, por ejemplo, si yo, no sé, digamos que ustedes van a hacer una estrategia didáctica en Facebook o en Instagram, entonces también, pues,
yo puedo hacer toda la parte gráfica del perfil y el cabezote, y no necesariamente tengo que empezar a buscar cuáles son los tamaños, porque las redes sociales también, ellos día a día, cuando cambian el algoritmo de programación o hacen la actualización, también les cambian estos tamaños. Entonces aquí la fortaleza que tengo es que yo no tengo que conocer, bueno, qué son 800 por 600 píxeles, sino que él viene predeterminado cuáles serían esos tamaños para yo, digamos, hacer una intervención gráfica. También que es importante saber que aquí, lo que les comentaba ahora, yo no sé nada de diseño, no sé cómo acercarme de forma gráfica. Recuerden pues que la semana pasada vimos algunas herramientas como de tipografías, buscar gráficos, buscar imágenes. Esto también nos permite como empezar a inspirarnos en lo que queremos hacer con nuestros proyectos. Pues en el caso de este ejercicio, que es hacer un recurso infográfico de los proyectos que ustedes están trabajando. Entonces yo puedo empezar a mirar acá los diferentes templates, es decir, plantillas que ellos tienen predeterminados para yo inspirarme. Entonces, pues digamos que yo puedo escoger alguno de estos, por ejemplo, usar template y empezar a editar. Solo les voy a mostrar este para que empecemos con uno desde cero. Y aquí pues yo empiezo a editar, empiezo a cambiar colores, pero me interesa más bien empezar el ejercicio desde cero para que miren cómo configuramos como el área de trabajo y toda la información. Entonces, pues como vamos a hacer un infográfico, yo me voy a la parte de la infografía, me voy aquí a la parte en blanco. Aquí, digamos, en el diseño se conoce algo como el lienzo, que es la hoja o el área de trabajo. Mi lienzo es toda esta área de trabajo que es la blanca. Y aquí se me va a desplegar toda la información que yo tengo. En la parte izquierda están todas las herramientas que yo tengo para desarrollar mi infografía. Aquí pues puedo empezar a jugar con los porcentajes de visualización ya cuando la tenga todo completo, o digamos que estaba muy larga, entonces yo la quiero más como hacia lo horizontal, o la quiero más hacia lo vertical, empiezo y él me va poniendo ahí por defecto los tamaños. Pues un tamaño pues correcto puede ser 800 por 600 o 600 por 600, que normalmente es el tipo de información gráfica que nosotros vemos en Facebook o en Instagram. Entonces aquí puedes empezar a jugar como con el área de trabajo. Entonces digamos que la voy a dejar pues en 612. Acá en la parte superior pues vamos a ponerle el título. Entonces digamos mi primera infografía. Mi primera infografía interesante es que él viene por defecto, él por defecto me va guardando. Entonces aquí siempre importante pues siempre verificar, al menos si me sale chulito es sí que me está grabando, porque como esto es en línea muchas veces no nos graba. Entonces sí, interesante como ir trabajando y verificando que sí nos salga el chulito, y ahorita pues les voy a compartir estas barras cómo se hace. Aquí vamos a hacer pues un ejercicio más aproximado a las herramientas, cómo podemos, digamos, disponer la información. Entonces, en toda la parte de graphics están todos los shapes se conocen como las líneas, y la parte de la iconografía, que yo puedo también realizar búsquedas. Por ejemplo, aquí hay por defecto, no sé, digamos que estamos haciendo un proyecto de animales. Entonces yo puedo empezar a buscar por palabras claves. Normalmente es mejor buscar en inglés, porque como la herramienta está en inglés, pues me va a arrojar más resultados gráficos de la búsqueda que yo realice. Entonces en la parte superior, miren que siempre que yo hago una búsqueda, simplemente lo que tengo que hacer, digamos acá, vienen los colores pues en monocromático, pero también aquí hay otros a color. Y este monocolor, pues que se conoce como desde el campo de diseño como un solo color, yo simplemente lo que hago es arrastrarlo. Cuando yo cambio de un elemento, por ejemplo aquí estoy tocando es el área de trabajo, cuando yo toco el elemento, automáticamente se me cambia este panel, que es lo que vamos a ver. Este es lo mismo de hacer y deshacer que está en Word. Miren que aquí pues la idea es como uno empezar también a hacer esas asociaciones a los programas que ustedes ya utilizan, hacer y deshacer. La parte pues aquí solo tenemos
3 elementos, entonces no me activa esta parte. Está la parte del candado, que qué quiere decir el candado, que me queda bloqueado ese elemento, por ejemplo, cuando yo tengo diferentes elementos y los tengo que empezar a mover para que no se me vayan a interceptar. Entonces, si lo necesito desbloquear, pues simplemente vuelvo y aprieto el candadito. Este icono que está en un solo color, entonces me permite, hay algo dentro del campo del diseño que se conoce como el hexadecimal, que qué quiere decir el hexadecimal, es el color es el color de identificación, perdón, el número de identificación de los colores. Siempre, que también lo veíamos la semana pasada, ¿qué nos quiere decir esto de el número de identificación de los colores? Independientemente de la plataforma que yo utilice, por ejemplo en Word, yo me llevo este hexadecimal, yo me llevo este código, ese mismo amarillo, que es como un mostaza, me va a aparecer. Sea un programa de edición como Illustrator, Photoshop, After, siempre este color me va a dar este porcentaje, o esta numeración me va a dar el mismo color. También aquí yo puedo desplegar otras opciones de color y puedo navegar acá sobre las diferentes gamas que pueda utilizar. Y aquí pues vienen por defecto algunos, pero aquí yo también pues puedo utilizar. Yo cómo puedo navegar dentro de las opciones, pues empiezo a dar, a navegar como dentro de este arco iris de color. Es importante también como reconocer que hay algo que se conoce como el RGB cuando estamos hablando de los colores, y es lo que vemos que son los colores luz. Es decir, tenemos una gama muy amplia de colores para medios digitales, porque como están compuestos por los colores luz, no necesitamos, digamos, de una impresora, o más bien de una tinta que nos imprima, entonces tenemos una gama muy amplia de colores para nuestra, digamos, la diagramación de nuestros elementos, o para la comunicación pues de mensajes a través de gráficos. Entonces aquí importante pues saber que hay diferentes colores, que si yo no encuentro mi color o si tengo el hexadecimal, por ejemplo, si de la herramienta que vimos la semana pasada, Adobe Color, yo me puedo traer el hexadecimal, meterlo aquí y automáticamente me va a traer ese color. Entonces todo lo que sea baldecito tiene que ver con la parte de color, simplemente desplegar y buscar o traerme el hexadecimal o realizar la búsqueda de los colores acá en más colores y navegar por la parte de las opciones. También hay algo que se conoce como la opacidad. ¿Qué es la opacidad? El nivel de transparencia de los elementos. Por ejemplo este. A menos número, él se empieza a perder. Entonces miren acá, tiene cero opacidad, es decir, cero color, se volvió transparente, y a mayor número, pues ya va a ser mucho más visible. Esto también, algunos de los recomendaciones cuando estemos diseñando es tener, por ejemplo, texturas o fondos detrás de los elementos que nos permita, digamos, simplificar más la información, comunicar de una forma clara y no saturar mucho con los elementos gráficos que nosotros tenemos. Entonces, toda la parte de la opacidad o la transparencia tiene que ver eso con los niveles de color, pero más hacia la transparencia, que nosotros podemos otorgar a los elementos, y también eso quiere decir dependiendo de lo que queramos comunicar. Digamos, yo quiero hacer aquí una franja de flores, por decir algo, con diferente término de opacidad, entonces también empezar a jugar con lo que yo quiero, digamos, comunicar. Hay otra de las formas, y es que yo le puedo poner a estos elementos, yo le puedo poner links. Por ejemplo, yo aquí tengo esta lectura que también ahorita se la recomiendo, que es sobre los usos de los infográficos en los campos educativos. Yo puedo llevarme a mí, ponerle este enlace al elemento, simplemente le doy control B, le doy OK. ¿Cómo yo voy previsualizando cómo me va quedando la pieza? Simplemente le doy previsualizar y miren que aquí automáticamente él ya me va a llevar a la información que yo le metí. Entonces, aunque digamos Pictochart no es una infografía que nos permite mucho despliegue de hipertextualidad, sí nos permite jugar con ciertos niveles. También ahorita, más adelante, cuando veamos las otras herramientas, yo puedo embeber contenidos, digamos, de Vimeo o de YouTube. ¿Qué es eso de embeber? Yo me traigo un video
que está en YouTube y lo puedo traer previsualizando en esta parte a través del código o a través del enlace. Otro de los elementos, entonces por ejemplo bueno, ¿cómo reconocemos qué elementos están hipervinculados y cuáles no? Automáticamente, si yo le pongo un hipervínculo, es decir, le puse el link, me va a aparecer las llavecitas. Entonces las llavecitas ya me indican a mí que ese elemento se conecta o tiene otro nodo, que también es lo que se conoce un nodo de información, es decir, me lleva a otra parte a ampliar la información, que eso también es algo de lo que nosotros podemos utilizar cuando estemos diseñando recursos o haciendo estrategias, que es empezar a linkear la información y llevar a los usuarios a través de niveles, a través de diferentes formas de navegación, y eso se da a través de la disposición de los elementos y también conectando con otras plataformas, o lo que se conoce ahora como la convergencia, que veíamos la semana pasada también, la convergencia, es decir, yo cómo llevo a diferentes herramientas o diferentes recursos a mis usuarios, y es también una forma de narrar, lo que veíamos la semana pasada, a través de la hipertextualidad y la interactividad, nuevas formas de narrar en ambientes digitales. Dentro de la parte de acá, todas estas herramientas, vea que son aplicables solo a estos elementos, que son los que hasta el momento tengo en mi mesa de trabajo, en mi área. Hay algo también que se conoce como la disposición de los elementos o la ubicación, y aquí es algo que me permite llevar al fondo, mandar atrás, traer adelante. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, acá se va a ver mejor si va a estar detrás o va a estar adelante. Ahí yo creo que sí logran ver cuál es la diferencia en la organización y la disposición de los elementos dentro del espacio, más cuando hayan otros. Por ejemplo, acá, si yo lo empiezo a ubicar del fondo, no me va a hacer ningún cambio porque ahí no hay solo ese elemento, pero si yo tengo, digamos, dos elementos y necesito que uno se visualice mejor que otro, pues le voy a decir traer al frente. Otro de los elementos, eso es para la disposición y la organización de los elementos. Otro de los elementos también de distribución y jerarquía de la información es la ubicación de los elementos. Siempre alineado a la izquierda, que también lo vamos a ver ahorita más adelante cuando veamos la disposición de los textos. Alineado a la izquierda, alineado al centro, alineado a la derecha, alineado arriba, abajo, y esto va a disponer de los elementos. Miren que acá, él aquí me lo toma con respecto al área de trabajo, ¿cierto? Yo lo selecciono y él me lo va ubicando con respecto al área de trabajo porque no tengo más elementos seleccionados. Pero yo puedo tener dos elementos seleccionados y organizarlos al centro, es decir, para también hacer una distribución más precisa de los elementos dentro del espacio cuando hay varios elementos. Por ejemplo, estos dos los puedo alinear en la parte inferior, y está toda la parte también que me lo alinea a la izquierda o a la derecha. Acá me está haciendo los cambios con respecto también al área de trabajo. Pues como tengo estos dos elementos seleccionados, con estas dos opciones me los alinea o arriba o abajo dependiendo del área de trabajo. Eso con los elementos gráficos. Entonces, dentro de la parte de elementos gráficos, yo no solo puedo buscar iconos y shapes, que fue pues lo que vimos acá, y el ejercicio como les expliqué todo el panel. Yo también puedo buscar ilustraciones. Las ilustraciones, si no las puedo editar, como vimos estas, por ejemplo, yo voy a arrastrar la puedo editar pues de ubicación, ¿cierto? Le puedo poner lo mismo, le puedo poner opacidad, la puedo bloquear, le puedo poner un hipervínculo, la puedo distribuir dentro del área de trabajo, pero no le puedo cambiar. Por ejemplo, yo quisiera que el tapabocas fuera naranjado, no se pueden editar. Estos elementos sí necesitan ser, digamos, utilizados de manera predeterminada, no los podemos editar. Otra de las recomendaciones para que no pase esto es siempre escalar. ¿Qué es escalar? Escalar es ampliar o reducir, pero en proporciones correctas. Entonces, siempre utilizar shift sostenido para que no les pase esto. Si yo empiezo a jalar los elementos de los lados, no me va a guardar la proporción. Entonces, por ejemplo, lo ideal, la recomendación siempre cuando uno está pues trabajando con esos elementos, sea ilustraciones, fotografías, iconos y textos, es también trabajar con shift sostenido para no distorsionar los elementos, sino que los elementos guarden la proporción
que tienen tanto en el alto como en el ancho y no se noten que están pixelados o que tienen mala calidad o que están desproporcionados, porque eso gráficamente también pues genera otras connotaciones. Está la parte de las líneas, por ejemplo, si necesitamos hacer jerarquías o hacer relaciones, o si nuestra temática se centra más, por ejemplo, si yo quiero llevar al usuario gráficamente a hacer relaciones, por ejemplo, hacer relaciones de ubicación, que es lo que nos permite las líneas también, jugar. Si yo no tengo una jerarquía por, digamos, por títulos y subtítulos, sino que lo quiera con direcciones, entonces lo puedo hacer con líneas, que la parte de líneas pues es llevar al lector a las partes de lectura que yo quiero desarrollar, por ejemplo acá. Entonces yo quiero, por ejemplo, hacer este tipo de intervenciones, linkear unas cosas con la otra, llevar al usuario a los diferentes niveles de lectura, entonces también me va a permitir hacer esa jerarquía, direccionar los elementos teniendo en cuenta las características. Miren que el panel superior con las características me cambió, me salió otro iconito que con las iconos o ilustraciones no salía, y tiene que ver con el grueso de las líneas. Por ejemplo, a mayor número, más grueso va a ser. Entonces también nos permite jugar con los tipos de línea que queramos desarrollar, que aquí con los tipos de línea pues vemos que hay unos sólidos, es decir, como completamente rectos, los punteados, que son estos, y los, digamos, los cuadraditos, que más las terminaciones de las líneas son cuadradas. Y aquí también la misma distribución, por ejemplo, si yo quisiera tener esta ilustración al 100% de opacidad y yo quiero traerla por encima de la línea, entonces simplemente lo que hago aquí es traerla por delante para, digamos, para los niveles o jerarquías de información. Otra de las formas que él tiene es que desde los bancos que nosotros vimos la semana pasada con licenciamiento Creative Commons, él también se comunica con ciertos bancos. Por ejemplo, yo no tengo fotografías, no sé, tomadas de mi propia autoría, pero entonces puedo buscar porque él automáticamente se conecta con el banco que vimos la semana pasada. Y miren que él automáticamente me va diciendo que va guardando. Vean que yo no he tenido que darle guardar, sino que él automáticamente me va guardando. Importante pues tener como en cuenta esa información. Yo puedo hacer las búsquedas de imágenes en lo que vimos como un metabanco. En el metabanco que él trae predeterminado un banco. Pero si yo tengo, entonces ahí me va a desplazar pues como todo, él me despliega. Miren que siempre tiene muchos recursos. Trae muchos recursos gráficos. Y yo simplemente lo que hago es darle un clic y automáticamente me va cargando. Se demoran un poco en cargar, pues porque las fotografías de 4000, como me está mostrando aquí, de 4272 píxeles por 2848, esto es una fotografía muy grande, que también es importante, lo que veíamos la semana pasada, empezar a tener una conciencia por los pesos cortos. ¿Por qué? Por los pesos pues pequeños, digamos, de los elementos que nosotros utilizamos. Muchas veces ustedes o uno toma una fotografía con el celular y puede también utilizar las dimensiones. Entonces acostúmbrense también a utilizar unas dimensiones de fotografías por ahí entre 800, 600 píxeles, 1200. Esto depende del tamaño, digamos, de la pieza que ustedes vayan a hacer. Una pieza común puede ser de 1080 por 1920, que es un tamaño, es el tamaño estándar, digamos, de los portátiles personales que la mayoría de nosotros tenemos o de los computadores. Es una resolución, es un tipo de contenido más estándar. También, si utilizamos una fotografía tan grande, estas dimensiones pues van a ser muy grandes, me va a ganar peso. Y recuerden pues también que por términos de conectividad y también de buenas prácticas, nosotros debemos tener en cuenta como creadores de contenido
el tamaño de las piezas, porque si mi pieza está muy larga, está muy grande, muy pesada, pues el usuario no lo va a poder ver. Si estamos hablando de social media, se va a ir, no va a cargar, o si estamos hablando del campo educativo, va a pasar lo mismo, el usuario no va a poder acceder a ella por tiempos de conexión o porque no le va a cargar por el tamaño de los elementos. Entonces es importante también cuando utilicemos contenidos, cuando hagamos tomas con nuestros celulares, tratar de optimizarlas en un tamaño, puede ser de 1920 480, en 1920 1080, 600 por 800, el tamaño estándar como para que ustedes hagan la relación con lo que uno ve en redes sociales, el tamaño de las piezas que uno encuentra en redes sociales son 600 por 600. También es importante. Hola. Buenas tardes. Una pregunta, cuando se usan las imágenes, ¿se debe exponer de dónde se sacaron o no? O sea, Si las utilizas de acá o si las bajas de internet. si las tomo de internet o de acá, por ejemplo, debo decir que, porque cómo el usuario sabe que esa imagen efectivamente tiene los derechos para usarse o no Eso, es mira. necesario. Este banco se conecta con el banco que vimos Pizzabuy, que fue el que vimos de dominio en público la semana pasada. Entonces, como esto es de licenciamiento libre, él automáticamente da a entender que la búsqueda que yo realice acá va a tener licenciamiento libre. Nosotros qué debemos hacer lo que veíamos la semana pasada. Si yo voy a tomar una, no sé, el ciclo del agua, por decir alguna ilustración que me encontré, o la tomé de un libro, sí es importante siempre poner la referencia. Por eso, cuando veamos ahora la parte de la distribución de los elementos o de los elementos que componen una infografía, la recomendación es siempre tratar, y también por buenas prácticas, de poner las referencias en la parte de abajo. Sea que yo voy a hacer un infográfico, no sé, de la teoría de la convergencia de Jenkins. Yo tomo el libro, que eso también se utiliza mucho, que uno haga resúmenes o haga infográficos o haga líneas de tiempo de ciertos materiales, entonces siempre acostúmbrense a ponerle en la parte inferior, en la parte de abajo, poner todas las referencias. Obviamente si son un montón de referencias, pues les digo yo, un tipo de tamaño por ahí de 4 8, lo importante es tener ahí la información relacionada. O también ponerla a través de hipervínculos, pero dependiendo pues del tipo de contenido que yo quiera hacer. Pero aquí todos los contenidos que él tiene, por derechos de autor, yo los puedo utilizar. ¿Por qué? Porque él se conecta con el banco Pizzabuy, que es con licenciamiento de dominio público. Recuerden que una de las características de dominio público es que cualquier persona lo puede utilizar sin necesidad de atribuir, que atribuir es de darle como los créditos al papá o al creador de la obra. Entonces aquí en este caso mi recomendación sería, siempre que vayan a retomar una fotografía, pues hacer la búsqueda con licenciamiento Creative Commons, con las características que vimos en un metabanco de dominio público, o si es un gráfico, pues que nosotros no sabemos, digamos, graficar, que es muy importante, sí siempre poner los datos. Otra cosa pues que nosotros acostumbramos en la parte es poner, por ejemplo, aquí adaptado, si es un gráfico, si es un mapa, si es un proceso, siempre poner la fuente. Entonces eso es también como por buenas prácticas de los usuarios en Internet. Pero si son estas fotografías, por ejemplo, que ustedes están haciendo de la naturaleza, como acá, esto no es necesario referenciarlo porque él se conecta con el banco. ¿Qué quiere decir eso? Que esa fotografía tiene licenciamiento de dominio público. Bueno, entonces aquí en la parte de las fotos, esto es con los elementos que él viene por defecto. Y, bueno, y tiene una cosa, yo voy a ir borrando cómo borran los elementos. Yo simplemente selecciono, le doy suprimir, voy borrando. Voy a borrar todo esto. Para borrar todo esto, simplemente hay lo que se conoce como la marquesina, que es dibujar un rectángulo de manera imaginaria. Yo selecciono todos los elementos y le doy suprimir, que es alguno de los términos que viene. Hay algo muy chévere que es el photoframe, que hágase de cuenta una máscara. ¿Qué es eso del photoframe? Aquí hay unos elementos, hay unos elementos que vienen enmascarados. Por ejemplo, ¿qué es eso que vienen enmascarados? Es decir, que toman una forma. Yo puedo empezar a editar
yo puedo empezar a editar esos elementos y darle forma a las fotografías. Entonces también es importante utilizar estos que son como cadáveres exquisitos, ¿qué son cadáveres exquisitos? Pues son las composiciones gráficas de diferentes elementos, también que me ayudan a comunicar esas ideas. Entonces, en la primera parte vimos todo lo que tiene que ver con gráficos y fotografías. Bueno, ustedes me dirán, bueno, y si yo tengo mis propias fotografías, pues sencillo, simplemente cojo, le doy buscar aquí en Upload, a ver si yo tengo por aquí una fotografía. Me voy a mis imágenes. Y digamos que yo voy a utilizar esta fotografía rupestre. Entonces, él me va cargando y ya yo la selecciono. Acá importante, pues lo que les comentaba ahora, que las fotografías no pesen más de 40 megas, que una fotografía de 40 megas es una fotografía muy grande. Yo simplemente la selecciono y él me la pone ya en la mesa de trabajo. Recuerden, siempre con chip sostenido. Esto es cuando yo tengo mis propias ilustraciones, mis propios elementos, como en el caso digamos, de ustedes, ¿cierto? De lo que van a hacer. Recuerden siempre escalar con chip sostenido y yo a eso también lo puedo girar, le puedo dar rotación, pues que la idea es que los elementos que estén rotados, pues sí tengan un sentido, no que estén como todos. ¿Por qué? Porque la rotación genera desequilibrio, que es alguno también de los conceptos que nosotros tenemos desde el diseño gráfico, y que es el desequilibrio. Si yo voy a generar desequilibrio es porque comunicativamente mi idea, mi mensaje, pues quiere generar eso. Quiere generar desestabilidad. Entonces sí es importante también porque, como les comentaba yo la semana pasada, las formas, los colores, todas tienen un significado comunicativo. Y por eso hay que tener en cuenta el mensaje que yo quiero comunicar, el público objetivo, cuál es la intencionalidad, cuáles son los colores que yo quiero, cuáles son las sensaciones, porque también el diseño o la comunicación gráfica lo que hace es generar esas sensaciones, y yo puedo generar tanto, digamos, una atmósfera agradable a través de mi recurso, como algo desagradable. Entonces siempre hay que tener en cuenta también como el contraste, la jerarquía, la distribución de la información. Bueno, entonces aquí ya vimos cómo subir, digamos, si yo tengo mis propios elementos gráficos. Si yo quiero cambiar el background es el color de tu mesa de trabajo. Yo puedo tener un color de relleno predeterminado, automáticamente lo busco. Recuerden que aquí, digamos, yo no quiero esos colores porque están muy feos, pues simplemente busco acá. Busco el color que yo quiera. Él me lo va cambiando para que yo pueda empezar a mirar. Recomendaciones. Hay algo desde el campo del diseño que se genera el contraste. Yo puedo generar. Había pues como un mito que los fondos negros generaban mucho peso, pero de hecho las últimas corrientes del diseño para este año, de hecho Facebook también lo va a empezar a adoptar, que se le pone toda la interfaz negra. Dicen que en ese momento nosotros, como escaneamos en internet, es mucho más fácil para nosotros hacer una lectura en una interfaz negra que en una blanca. Entonces, la única forma de yo generar contraste no es negro sobre blanco o blanco sobre negro, sino también un color oscuro con uno claro o viceversa. Entonces, también es empezar a pensar al color como función y a las tipografías y a los elementos gráficos en función del mensaje comunicativo que ustedes quieren generar. Y sobre todo recuerden que lo que generan los colores es también cercanía, empatía y comunican. Bueno, entonces acá si yo quiero utilizar un color de fondo, recomendaciones, o quiero utilizar un color con textura. Algunas de las recomendaciones también generales es no saturar mucho los elementos. Yo normalmente prefiero los colores planos, porque los colores planos no tienen tantos elementos, son mucho más fáciles digamos, de manejar cuando yo tengo un sinnúmero de elementos, como iconos, tipografías, fotografías. Entonces también un color plano me va a poder también generar y llevar al usuario a través de los niveles o las jerarquías de información de una forma más clara. Pero eso ya son también gustos. Recuerden pues que uno como aprende el diseño, pues uno aprende mirando el contraste, mirando por ejemplo en
es que ahora todas las redes sociales nos acercan mucho pues como a esas formas gráficas y a las formas comunicativas. Entonces yo, el mensaje pues que les puedo dar o el consejo que les puedo dar es siempre tratar de utilizar colores planos o utilizar una textura que sea muy suave, que no tenga muchos elementos, que me permiten también yo incluir otros elementos. Por ejemplo, miren que es un azul con unas pinticas blanquitas, no me van a llenar de más elementos gráficos la información. Entonces, toda la parte de la que se conoce como el background es como el fondo de la pieza. En lo posible, tratar que los fondos no tengan ni patrones ni muchas texturas. ¿Para qué? Para no llenar de mucha información visual las piezas o los contenidos que nosotros vamos a desarrollar. Listo, entonces aquí desde la parte del background, miren que aquí hay muchos elementos, pues por los que yo puedo empezar a jugar, ya es como empezar como a cacharrear más y tomar decisiones pues asertivas, también empezar a jugar con la opacidad. Miren que aquí los background también nuestras imágenes tienen opacidad y que yo puedo jugar con los colores en la parte superior. Entonces mi recomendación pues en lo posible es siempre tratar con elementos de background, pero que no tengan muchos elementos gráficos, porque como vamos a tener texturas, vamos a tener fotografías, vamos a tener textos, en unos más grandes, otros más pequeños, entonces la idea es centrar al usuario en la información importante y no llenar de mucha información el fondo. Entonces yo, digamos, no quiero utilizar ninguno de estos, me voy por uno plano, le busco el color que quiero utilizar, por ejemplo acá. Listo, entonces toda la parte de background y de la opacidad, yo también puedo jugar con la opacidad, son colores planos, pues no me deja poner opacidad, sino que me la utiliza pues full color. Y entonces aquí en su mayoría tratar de utilizar pues colores, ahí sí me lo dejo cambiar porque lo puse en la parte de color. Entonces aquí, y también como colores, porque por ejemplo ahí me está haciendo la aplicación de la textura que está de abajo. Voy a poner este. Entonces lo importante es eso, tratar de contrastar. Yo puedo generar contraste de forma o contraste de color. Estaba la parte de los defectos. Él trae por defecto listas, por ejemplo, yo no me trae por defecto diferentes plantillas que yo puedo empezar a, digamos, a reutilizar o puedo adaptar a los contenidos que yo tenga. Entonces, digamos, si uno no tiene mucho conocimiento, pues yo hago uso, miren todas las plantillas que uno puede utilizar y que lo único que tiene que hacer es llevarla al área. Yo le voy a cambiar esto para que podamos ver eso. Entonces miren acá, lo que les quería mostrar es todos los elementos, digamos que yo, lo de distribución de la información, yo simplemente me llevo el estilo, lo agrando el tamaño o le pongo el tamaño que yo requiera utilizar y empiezo a editar. Miren que acá él me viene agrupado, aquí yo lo puedo mover para donde lo vaya a utilizar. ¿Cómo yo pienso editar los elementos? Le doy doble clic y empiezo, por ejemplo, acá, pongamos naturaleza. Yo lo puedo editar y puedo también empezar a cambiar los elementos de la parte de arriba. Miren que acá ya esto es un texto, entonces me cambia el panel superior, el color. Entonces, digamos, yo quiero utilizar este azul. No le quiero poner opacidad, tratar de no utilizar en los textos porque necesitamos que los textos sean leídos opacidad, excepto pues que sea como más un texto tipo de decoración, o sea que no sea como necesaria la lectura. Hay algo también dentro de la parte de tipografía que se conoce como el serif. El serif son las terminaciones o remates que tienen las tipografías. El serif es estas paticas, que yo creo que ahí las alcanzan a ver. Voy a poner esto más grande para que lo logren. Dentro de la parte del diseño tipográfico hay dos grandes familias. Una es el serif y otra el sans serif. El serif son estas terminaciones o remates que tienen ciertas tipografías, como la Times New Roman, como esta Abril, también pues como esta, que son más script, este es un tipo scribe.
Entonces, ¿qué quiere decir una tipografía con serif y otra sin serif? Una de las recomendaciones generales del diseño de contenidos para ambientes digitales es utilizar tipografías que no tengan serif, porque las terminaciones o remates en una tipografía llenan de más elementos visuales, y recuerden que una de las características también importantes que debemos tener en cuenta es la legibilidad de los textos y de los elementos que nosotros utilizamos. Entonces traten en lo posible de utilizar tipografías que no tengan serif, o lo que se conoce como una tipografía palo seco. También es importante tener en cuenta que las tipografías que tienen serif rememoran a la historia antigua, ¿cierto? Rememoran a todo lo medieval, a lo antiguo, a lo formal. Entonces también hay que tener en cuenta que las tipografías, dependiendo de sus características, nos van a rememorar una época. ¿Qué nos rememoran las tipografías como estas determinaciones planas? Nos rememoran a la industrialización, al lenguaje de las máquinas. Entonces todas las tipografías palo seco, como estas que no tienen terminaciones o remates, como la Helvética, la Robotó, la Montserrat, Open, son todas familias tipográficas que no tienen serif y que son recomendadas para ambientes digitales. ¿Por qué? Porque al no tener tantos elementos son más legibles, no voy a tener mucha más carga visual dentro de los contenidos y son más fáciles de leer. Por eso que nosotros no leemos, sino que escaneamos la información. Y el serif carga de más información gráfica en los contenidos. Recomendaciones: utilizar una tipografía con serif si nuestras piezas van a ser impresas. Ahí sí no había problema, porque vamos, eso es también alguna de las recomendaciones para la diferencia entre piezas impresas y piezas digitales. Entonces, la recomendación frente a la tipografía es siempre tratar de utilizar una tipografía que no tenga serif. Como ustedes se dan cuenta, y es porque aquí, miren, por ejemplo, esta también es importante tener en cuenta tipografías que no sean tipo mano alzada, como estas. ¿Por qué? Porque dificultan la lectura. O yo puedo utilizar este tipo de recursos gráficos, pero que sean en muy baja, digamos, en muy bajos elementos, por ejemplo, un título, pero tratar de utilizar esa información que es la más importante, que sí o sí el usuario, el público, nuestros estudiantes deben conocer, tratar que sea palo seco. Recuerden que el palo seco es eso que no tiene serif. También, frente a la recomendación del diseño de textos, lo recomendable es lo que les decía ahora. Esa información que es muy importante, que es de contenido temático, que es del contenido comunicativo, tratar de manejarlo a una tipografía mínimo 14 puntos, pero eso tiene que ver con el tamaño o la morfología de las formas que componen las tipografías. ¿Qué es eso, la morfología? Es decir, la estructura. Porque miren, por ejemplo, esta. Yo les muestro aquí para que me entiendan. Por ejemplo, esto. Montserrat es una de las tipografías en este momento más utilizadas en el diseño digital. Miren, por ejemplo, esta Montserrat en 40 puntos. Yo voy a hacer una copia, control C, control V, lo mismo que en Word o en cualquier programa de edición, y miren que esta tipografía, que se llama monotón, tiene el mismo tamaño. Entonces, ¿qué es la morfología? La morfología es la estructura, es la composición de las tipografías. No todas son iguales, lo mismo que un Arial. Yo creo que nosotros estamos más familiarizados con un Arial. Un Arial Narrow es una tipografía mucho más pequeña, entonces también hay que tener en cuenta la estructura de las tipografías. Por eso hay recomendaciones. Hay recomendaciones generales para yo sí diseñar una pieza. Recomendaciones es mínimo una tipografía de 14 puntos. 14 puntos es lo mínimo para que un usuario pueda leer, pero eso de qué va a depender. Si yo no tengo muchos elementos textuales que incluir en mi pieza, pues no pongo tantos elementos. Si tengo más elementos gráficos, pues entonces juego más con el tamaño de los elementos gráficos que con los elementos textuales. Entonces recuerden siempre tratar de utilizar en párrafos grandes, que recuerden que un párrafo para medios digitales es máximo de 5 líneas, un tamaño de 14 en adelante, excepto si tus párrafos no son muy grandes. Ya ahí sí podrían jugar de 16, 18. Pero sí hay que tener en cuenta la parte de la morfología, es decir, la composición de las tipografías. También si es itálica, si es bold, ¿qué es esto la itálica? Si esta tipografía es
en cursiva. La itálica es del concepto del diseño, que quiere decir que es cursiva. Por ejemplo, esta tipografía Montserrat no la trae. O si es negrita. Negrita, pues, o bold. Como se conoce en el campo del diseño, y también estamos más familiarizados en Word. Está la parte del subrayado. Importante también saber utilizar el subrayado. ¿Por qué? En lo posible no tratar de utilizarlo mucho, porque cuando yo le pongo un hipervínculo a un texto, él automáticamente me lo subraya. No sé si lo han visto, por ejemplo, en Wikipedia. Venga, veámoslo por acá. Que siempre que yo tengo un enlace, él me lo subraya y me lo pone en azul. Entonces, tratar como para no perder, para que el usuario no se pierda, el estado sobre de los hipervínculos se pone subrayado. Entonces, tratar de no utilizar el subrayado, excepto, pues, si es necesario, o yo puedo utilizar otra forma de resaltar la información como en negrita, es decir, más gordita, o de otro color, o de otro tamaño, que también son formas de contraste de forma, que me permiten como generar esa jerarquía a través del color y de la forma. Entonces, lo recomendable también para medios digitales no es utilizar textos subrayados. No utilizar muchos y menos si son párrafos. Yo el subrayado tampoco lo utilizo mucho, es una de las recomendaciones que yo doy, es porque llena de más información gráfica los textos. Y la idea es que los textos sean claros, concisos, cortos y legibles. Otra de las recomendaciones, pero ya cuando tenemos un cuerpo de texto, ¿qué es lo que se conoce en el diseño como un cuerpo de texto? Un texto más larguito. Por ejemplo, me voy a llevar este texto para acá. Voy a cerrar esta. Entonces, digamos, yo voy a empezar con un cuadro de texto desde cero. Miren que acá en la parte de texto, él me viene predeterminado, ¿cierto? Si va a hacer títulos, si va a hacer subtítulos, una segunda categoría de subtítulos 2 y una tercera, o un cuerpo de texto, que es lo que se conoce como el cuerpo del párrafo. Entonces, yo simplemente subrayo, borro esto y le pego el texto que traía. Miren que por defecto él me trae los hipervínculos que yo cogí de Wikipedia. Acá, ¿qué hago? Pues ese texto está muy pequeño, lo voy a poner mucho más grande. Entonces, él de forma predeterminada, me guarda los elementos las características de hipervínculos, tipografías que tenía en Wikipedia. Entonces, aquí otra de las, digamos, de las recomendaciones cuando estemos trabajando en la parte textual es la parte de la justificación. Nosotros estamos como muy acostumbrados, pues cuando digo nosotros, como en el colegio siempre le enseñaban a uno como justifique a la izquierda cuando le ponían a hacer las márgenes. Siempre estamos muy familiarizados, o así estemos en Word, a justificar. Esto se llama lo que se conoce como el justificado completo, es decir, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, al yo justificar a la izquierda o a la derecha, me va a quedar como en un cuadrado el texto, ¿cierto? Que esto es mucho del campo de nosotros, uno lo que hace es justificar. Recomendaciones también de redacción para medios digitales. Siempre que usted vaya a utilizar un texto, trate de justificar siempre a la izquierda. ¿Por qué? Por eso la lectura que nosotros tenemos en Occidente, en Z, y que nosotros no escaneamos, nosotros no leemos, sino que escaneamos la información. Entonces, al yo utilizar a izquierda, la lectura en izquierda, esta información que me generan, miren que me quedan unos espacios en blanco, le va a permitir al ojo situarse en el interlineado, es decir, en el otro renglón. Entonces también van a facilitar la lectura. Entonces, otra de las recomendaciones generales cuando estamos hablando de textos es, recuerden, justificar a la izquierda o justificar al centro, siempre y cuando los textos sean no más de 3 líneas. ¿Por qué? Porque al generar cuadros en blanco, el ojo no se va a poder situar. Miren que acá hay una margen imaginaria. Acá, ¿cuál es la margen imaginaria? Hay un punto que me genera una línea recta, pero es porque todo está alineado a la izquierda. Entonces, recomendación, si yo voy a utilizar justificado al centro, siempre que sea una frase, algo corto, que no me genere mucho ruido, muchos ríos, como se llama eso en el diseño editorial, que es los ríos, todos los espaciecitos que me generan cuando yo justifico. Entonces, en lo posible, traten de justificar siempre a la izquierda cuando son párrafos grandes.
Cuando son palabras clave, frases de más de 4 líneas, sí pueden justificar al centro o justificar a la izquierda, pero solo para contenidos cortos. También la parte de las viñetas, siempre tratar de tener un justificado a la izquierda, porque las viñetas siempre traten, esto es muy importante, siempre traten de dejarle sangría cuando utilicen las viñetas o los numerales, porque también aquí el ojo se va a situar en los espacios blancos que tiene la sangría para hacer la lectura mucho más, digamos, más fácil, para facilitar la lectura. Hay algo también dentro de la parte del diseño textual que se conoce como el espacio o el interlineado o el interletrado. El interlineado es lo que uno conoce como entre renglón y renglón. Y el espaciado es el espacio entre letra y letra. Entonces tratar de que no sea muy amplio, porque miren que aquí se me empieza a distorsionar el texto y uno no queda sabiendo qué es lo que está, qué es lo que dice ahí. Entonces tratar en lo posible que no sea ni muy pegado, por ejemplo aquí ya queda muy pegado, sino que sea un término medio. Normalmente la recomendación es que sea un punto más arriba para que sea fácil, y también la parte de la distribución del interlineado, pues que no sea muy expandido porque vamos a perder también la ubicación visual del ojo en la parte de la lectura. Entonces tratar que sea un espacio más que todo ni muy pegado ni muy lejano para facilitar la lectura. También yo aquí a los elementos pues le puedo poner hipervínculos, puedo poner también la organización de mandar al frente, enviar atrás, la parte de la alineación con respecto al fondo, pues al tamaño textual. Dentro de la parte, entonces miren que todas estas plantillitas que vemos acá de componentes, de listas, de líneas de tiempo, que también acá, este es también otro de los recursos que, por ejemplo, cuando uno no tiene conocimiento o apenas está experimentando la parte del diseño de contenidos desde el marketing o desde el campo educativo, yo simplemente pues cojo las formas y le empiezo a editar. ¿Cómo lo editan? Recuerden que es dando doble clic y con las características que vimos. Miren que por defecto casi todas salen. Todo lo que es sans quiere decir que las tipografías no tienen casi remate, o si lo tienen es muy corto. Entonces todos estos elementos gráficos que vienen por defecto nos van a ayudar a nosotros también a jerarquizar la información, y estos son muy utilizados en las infografías, que es pues como el ejercicio del día de hoy. Entonces yo puedo hacer líneas, otras comparaciones. Por ejemplo, si yo quiero hacer comparaciones, que es también vamos a eliminar esto. Comparaciones, que es también algunas de las intencionalidades o de los usos didácticos que tiene la infografía, hacer comparaciones entre historias, temáticas, conceptos. Entonces yo puedo aquí también utilizar estas plantillas. Estos son recursos que, como les digo yo, son muy utilizables cuando yo quiero hacer un póster o cuando quiero hacer un infográfico y no tengo un conocimiento muy claro, o quiero utilizar más bien plantilla y no me toque empezar como, bueno, yo como diagramo esto a 2 o a 3 columnas, sino empezar a organizar la información, que es también pues la forma como aprendemos de la distribución de los elementos. Entonces aquí miren toda la cantidad de elementos que podemos hacer, y lo importante es que le podemos cambiar también, por ejemplo, el color. Si usted dice, no, ese color está muy feo, o ese color no tiene nada que ver con la intencionalidad, también es importante que ustedes que están pensando sus proyectos lo piensen, cuáles son los colores, cuáles son las formas que comunican mejor esas ideas. Y normalmente uno, ¿cómo hace toda esa parte narrativa? Tratar de pensar en los arquetipos, si van a ser exploradores, si van a ser innovadores, si van a ser creadores. Empezar a pensar en esos proyectos también como unas personas, si van a ser alegres, si van a ser formales, que es también la forma como cuando uno del marketing digital se aproxima a la creación de marcas, que es dotar de sentido, de personalidad, que era lo que veíamos la semana pasada cuando mirábamos los de las narrativas digitales, cómo empezar a generar empatía, y empezamos a generar empatía con las marcas por las personalidades o los rasgos de nuestros proyectos, pues en el caso en el que estamos en este momento. Entonces, toda la parte de textos, aquí también hay plantillitas, entonces miren que yo puedo solo reutilizar esta información y empezar pues como a ubicar la información que yo tengo. Acá también hay diferentes plantillas que ya pues es como
cacharrearle a la herramienta. La parte, pues sí es, bueno, importante también que tengan en cuenta que Piktochart nos permite tener máximo 5 infografías en versión gratuita, pero es una de las herramientas, a mi juicio, más completas, desde el campo sobre todo, pues que tiene más potencialidades desde la creación de contenido, sobre todo gratuitos, porque por ejemplo hay otra que se las recomendé por el chat, que es Canva, pero sí te va cobrando por alguno de los elementos. Aquí estos elementos son gratuitos, hasta el momento todo lo que les he mostrado es gratuito, excepto pues toda esta parte de color, que sí es pues de todo el manejo pues de color, pero sí es pagando, o de cuenta premium, pues que tampoco es que sea muy cara, pero yo puedo hacer hasta 5 recursos, o lo que puedo hacer es, pues ya hice uno, lo descargo y lo borro del editable, por si lo quiero pues utilizar. Acá también importante que si yo no sé nada, por ejemplo esto que está abriendo acá es que él me va mostrando, él me hace un tour, yo pues lo cerré rápido porque ese es el tour que yo le estoy haciendo, que es como una aproximación a esta herramienta. Otra de las cosas muy chéveres que esto también, miren que es una herramienta digital que me permite a mí embeber contenido de otra forma. Digamos que yo quiero, no sé, alguno de los proyectos de ustedes tienen un contexto de presupuesto, tienen un contexto de datos, no sé, el DANE, o no sé, de los asuntos, por decir algo, de los asuntos de innovación didáctica, no sé, a nivel de Medellín, por decir cualquier cosa. Entonces yo puedo empezar a utilizar, acá viene predeterminado, es como en Excel, por ejemplo, vemos algunos que el Excel no da 3 vueltas, como el caso mío. Yo simplemente aquí no tengo que ir a Excel o hacer, pues entonces es mucho más fácil. Yo simplemente cambiar los valores, meter los datos y él automáticamente me va a empezar a generar las gráficas. Entonces es también una ayuda para los que no tenemos tanto manejo de gráficas o datos, sino que aquí es simplemente yo cambio los valores y él me va a generar las gráficas, pues miren todas las posibilidades de gráficas de chart que tiene. Entonces también esto me va a facilitar la composición de los elementos, la graficación y sobre todo pues si yo no tengo tanto manejo pues como de gráficas o Excel, simplemente lo que hago es cambiar, bueno, importar también, eso me permite a mí importar la data de un Excel, traerla, juntarla y él automáticamente me va a hacer las gráficas. Yo simplemente lo que hago es insertarlas y yo aquí la puedo seguir editando. Entonces aquí me va mostrando toda la información que está compuesta, la gráfica, pues obviamente dependiendo de las que yo quiera utilizar. Entonces, por ejemplo acá, y ya la puedo empezar a ampliar o disminuir dependiendo de lo que quiera hacer. Otra de las cosas que él trae por defecto son los croquis, ¿cierto? Por ahí un profe que sabía mucho nos comentaba que estos no son mapas, sino que son croquis, que son como las formas por ejemplo, Colombia, pero están pues como las regiones más conocidas. Por ejemplo, pues que conoce que vamos a hacer una aproximación a Antioquia, pues no la podíamos hacer porque solo trae pues digamos toda pues en su conjunto todo Colombia, pero yo sí podría personalizar ciertos elementos como por ejemplo acá. Entonces si lo quiero, como quiero la ubicación, toda la parte de y realizar la búsqueda y editar el mapa de acuerdo pues a los criterios que yo quiera. También le puedo cambiar los colores. Entonces también me va a permitir embeber pues esa información. Otro que me parece también muy importante, que a nosotros nos sirve mucho desde el campo pues, del marketing, o por ejemplo ustedes si quieren hacer un póster o un infográfico, pero se quedaron como con mucha información por contar, pueden hacer un video, subirlo al canal de YouTube y embeberlo. Vámonos al canal de YouTube y vamos a embeber a ver qué nos va a aparecer por acá. Digamos,
Ah, bueno, el taller de algoritmos. Digamos que le vamos a embeber Hola amigos. esto de InDesign. Entonces me llevo el enlace, digamos que ustedes grabaron un pequeño podcast, ya lo tienen montado en YouTube. ¿Cómo se lo llevan a través del enlace? Y simplemente le dan acá y le dan insertar. Él se demora pues un ratico. Miren que aquí me lo inserta como una imagen. Pues tratar de que no sea muy pequeño y lo mismo, escalar con chip sostenido. Yo como lo previsualizo, me voy al preview. Tengo que esperar a que cargue porque él ya empezaría a reproducir, pero ahí se está demorando pues en realizar la carga. No queda como un pantallazo, sino que sí se reproduce. Dejémoslo aquí para que nos vaya cargando. Digamos, este es el espacio. Entonces, toda la parte de, yo la puedo traer, vamos a ver si ya se me... Bueno, ahí dejemos que nos siga cargando. Bueno, después de, digamos, yo tener diseñado, digamos que esta es mi infografía del proyecto. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda frente a la interfaz? ¿Cómo compartimos los materiales que hacemos? Digamos que esta es mi infografía, le voy a poner aquí un título que ya vi. Simplemente edito y pongamos mi primera infografía. Yo puedo, tengo varias formas, aquí veo una pregunta. Gracias, Diana. Bueno, yo, como, digamos que ya tengo diseñada mi infografía, ya tengo todos los recursos gráficos, ya simplemente lo que voy a hacer es que la voy a compartir con mis estudiantes. Entonces, digamos que esta es mi infografía. Yo tengo varias maneras de compartir esta infografía, siempre verificar que sí me haya guardado. Previsualizar, pues cómo se me está viendo previsualizada la información. Siempre para salir, para volver a la manera de edición. Si yo tengo el video, una de las formas de yo, digamos, compartir esa información es descargando la imagen. Él me permite descargar en PNG, que es un formato de imagen condensado, es decir, con compresión, pero que me deja visualizar bien en un tamaño normal y premium. ¿Qué quiere decir esto? Si yo descargo esto, pues el video me va a quedar como lo que se está viendo ahí, una imagen. Por ejemplo, lo voy a descargar. Entonces lo voy a descargar. Esperemos que me lo descarguen. Yo creo que es que ese está muy pesado. Ahí me lo empezó a descargar. Entonces, las formas de yo darle portabilidad a mi diseño, a mi pieza, a mi recurso educativo. Ahí se está visualizando. Entonces miren que ahí ya me quedó. Él por defecto pone la marca de agua. Pues la idea es que esté bien diseñadito, Gerardo. Él por defecto me pone la marca de agua, pues que por buenas prácticas, la idea es dejarlo así porque es darle los créditos, nosotros lo hicimos. Pero miren que la resolución es bien, la lectura es bien, se entiende. Otra de las formas, yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar este porque creo que está muy pesado. ¿De cuánto es? A ver, yo pongo por aquí más bien otro video. Que no está muy largo. Todos son de una hora. Pongamos este. Si las piezas están muy pesadas, entonces sí hay que dejarlos que rendericen. Acá simplemente, pues entonces le borro este enlace, le pongo el otro. Acá.
¿Cómo lo comparto? Entonces recuerden que una de las formas es descargarlo en imagen y la otra es compartirlo. Digamos que yo quisiera compartir con ustedes este enlace, le doy OK, le doy aquí público y aquí lo podría compartir por el chat. Y ya ustedes podrían abrirlo allá. Acá. Ya lo pueden abrir por allá. O por ejemplo aquí miremoslo en el incógnito. Entonces la forma de yo compartir también mis contenidos, ahí está cargando. Y miren que aquí ya el video sí se me reproduce. Entonces las dos formas de yo poder compartir a través digamos, de Pictochart. Entonces una es descargándolo. Aquí voy a volver. Entonces, una es descargando. Recuerden siempre download, PNG, una resolución normal o medium, que es un poquito más. No le den, siempre le han chuleado esto, que es en bloques, es decir, que no se la descargue por partes, sino que se la descargue completa, y ahí fue la descarga que me hizo. O la otra que fue compartir, yo la puedo compartir. Siempre recuerden activarle esto público, si no, no se las va a dejar ver. Por ejemplo, yo las comparto, no sé, en otro grupo que yo tenga las 4, no me va a dejar ver. Yo la puedo embeber en Facebook, en Twitter, en Google o en Pinterest, o la puedo embeber a través del código. A través de este código, por ejemplo, si tuviéramos una página web o un blog, yo simplemente me voy, me llevo este código y lo pego y se me va a poder visualizar. Entonces, la manera, pues, digamos, más fácil para uno compartir contenido, simplemente a través de este código, comparten este código y este código me va a dejar revisualizar. ¿Cómo volvemos desde cero? Entonces, digamos, siempre me va a quedar guardado acá, porque ya vi la hora. A ver si hay preguntas por acá. Siempre como nos salimos de acá, digamos yo me quiero salir, automáticamente me va a quedar guardado ahí. Yo puedo entrar más tarde a editar, espero que acá le doy a editar. Y aquí ya está mi contenido, entonces recuerden. Siempre le van a quedar guardados. Recuerden que Pictochart te deja hacer hasta 5 en visión gratis. Simplemente le da previsualizar o compartir. Vean que aquí está. Si lo voy a compartir, si lo voy a duplicar, si lo voy a abrir en la web o si lo voy a borrar. Entonces también lo que puedo hacer es descargarlo. Si lo voy a compartir, siempre si lo tengo que dejar guardado acá. Pero si es solo como para compartir porque lo voy a hacer en una presentación, recuerden que también pueden hacer presentaciones. Pues hasta acá, viendo el reloj, esto es pues como la idea o la aproximación a creación de contenido comunicativo. Bueno, lo que les iba a mostrar es el Padlet. El Padlet es otra herramienta que es esta, que la idea pues es que ustedes logren hacer sus infografías de aquí a la próxima semana y puedan compartir sus resultados de innovación acá pues en este curso, en este recurso. Entonces el Padlet, yo voy a empezar también desde cero, aquí en 2 minuticos les. Es una plataforma también de pago o gratuita que yo puedo tener máximo 3 muros digitales. Nos sirve a nosotros para socializar ideas, para hacer que nuestros compañeros o nuestros estudiantes generen trabajo colaborativo, puedan también ellos publicar sus contenidos. Yo, por ejemplo, aquí me voy a loguear pues, con la cuenta institucional. Yo creé este para que ustedes pues suban sus creaciones. Aquí está. Yo cómo lo hago. Recuerden que solo puedo tener 3. Entonces yo le digo, hacer un Padlet, miren todos los contenidos o todas las formas de compartir que él tiene. Tipo muro, tipo lienzo, tipo lista, tablero. Vengan, perdón, yo no estoy viendo, ¿será que no sé si los otros están viendo? No, profe, tiene razón, no se ve. No se ve, ahí sí. Sí, ya sí. Sí. Entonces, venga, yo me... Ahora sí. Entonces, lo primero, pues, es ingresar al Padlet. Yo me logué con la cuenta del correo institucional. Voy a volver a salir, pues, para que miren desde cero. Iniciar sesión.
Ahí pues automáticamente me preguntó que si con Gmail. Miren acá lo que les estaba mostrando. Es la diferencia de tipos de contenidos o de tipos más bien de muros que yo puedo tener, tipo muro, lienzo, lista, columna. Por ejemplo, aquí yo seleccioné, que fue el que les traje, entonces este sería el muro. ¿Ustedes cómo pueden participar? Yo simplemente doy acá, clic, y aquí puedo subir la imagen, puedo compartir el enlace. Por ejemplo, yo podría compartir el enlace que les compartí. La infografía que les compartí por acá, ya les respondo. La infografía, pues la idea es que ustedes la puedan hacer en Canva, en Pictochart, en Designer, que son una de las tantas herramientas. La idea del Padlet es que puedan subir y quede aquí condensada digamos, las infografías de este encuentro, que es como el mini producto pues, del módulo de marketing digital, que les quede una representación visual de los contenidos pues de los contenidos, no, de los proyectos que ustedes están haciendo. Entonces la idea aquí es, el Padlet, recuerde que es más un muro digital para publicar, que queden como todas las memorias del módulo. Pero la infografía sí debe hacerse pues en Pictochart, en Canva, en cualquier herramienta digital que sea fácil, solamente que aquí pues por el tiempo tan corto hicimos el ejercicio a Pictochart. No sé si hay alguna otra pregunta. La profe Padlet es para la entrega. Sí, es que el Padlet es más para la publicación de contenidos, ¿cierto? Para ideas, es más un muro. Y ya Designer, Canva, Pictochart es más para la creación. Ah, bueno, profe. Entonces, la idea es que también dentro de 8 días ya está la creación pues, de cada uno de los equipos montada en el Padlet. Sí, que podamos tener pues como la socialización de las propuestas, pues como de una infografía que dé a conocer el proyecto de ustedes, teniendo en cuenta pues toda la teoría que vimos la semana pasada, sobre las narrativas digitales, también sobre la creación de contenidos y hoy sobre la aplicación a la infografía. Y puedan hacer la publicación aquí en el Padlet. Igual pues yo les traía para compartir, pero ya sí es como para que ustedes les cacharreen, yo se los mando con Lina, unas herramientas que nosotros hemos tenido en Udiarroba para la creación de actividades interactivas, que también les puede servir no solo en el diplomado, sino también pues en las diferentes estrategias que ustedes puedan desarrollar. Aquí hay diferentes herramientas para la creación de actividades interactivas que más adelante pues las pueden cacharrear, pero que queden también como con ellas, y otras herramientas para creación de contenidos que aquí por el tiempo tan reducido pues solo hicimos una aproximación a la infografía. Pero aquí hay varias herramientas que nos permiten hacer animaciones, como Animate, que nos permiten hacer mapas, nos permiten hacer otro tipo de contenidos, pero más, digamos, en otras líneas. Entonces, esta información pues ya sí es más como para profundizar, los que están como encarretados con el cuento de la creación de contenidos, y yo se los compartiría pues con Lina. No sé, hasta aquí pues ya con esto cerraríamos el módulo. Recuerden que la idea es una infografía que dé a conocer el proyecto, teniendo en cuenta la jerarquía de la información, el mensaje gráfico y comunicativo, los niveles, también la hipertextualidad, la interactividad, que son esas características claves de las narrativas digitales en el ejercicio pues, del marketing digital o también del ejercicio docente o la innovación educativa. No y también nos van a compartir esta grabación, ¿cierto? Para poder volver a oír, sí, claro. Hay cositas que tengo que repetir también para poder trabajar y cacharrear, como decís. Sí, profe, claro. Lina ya se encargaría, entonces yo les comparto esta tarde, les comparto a Lina la presentación que vimos hoy. Como les digo, los dos listados de herramientas que sí ya es más para que le cacharreen cuando quieran pues como hacer otras prácticas, pero sí es como más de autoaprendizaje, y quedaríamos con la tarea de publicar sus infografías, un recurso claro, conciso, digamos, de como resultado de este módulo. Igual si hay alguna duda, pues me pueden escribir. Ahí en mis presentaciones están pues como mi correo y se los voy a dejar por acá. Y cualquier duda pues que tengan,
pues estoy como para ayudarles. Bueno, profe, muchas gracias. Pues igual hoy fue muy buena la explicación con Muchas gracias, sí. Cher, y qué rico también las otras herramientas para las clases que ahorita estamos haciendo, las pues, virtuales. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Entonces espero que les sirvan muchos materiales. Yo al finalizar el día se los comparto a Lina para que se les haga llegar y espero entonces de aquí en la próxima semana poder conocer sus resultados pues del módulo y también poderlo retroalimentar ahí en el mismo Padlet. Perfecto, gracias. Bueno, Muchas gracias, profe, muy Muchas amable. gracias a todos. Feliz tarde para todos y Bueno, todas.